abogado e indiscutido polemista de la nueva generación. Nos sentamos con Rodrigo Logan y analizamos la relación de la propuesta constitucional con la Agenda 2030. Bienvenidos a Tolerancia Total con Gonzalo Feito. Muchas gracias, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tolerancia Total. Abogado, 42 años de la Universidad de Chile, fue ex constituyente del Distrito 9 y estuvo en la parte de los sistemas políticos, ¿no? El sistema de justicia, órganos de control y reforma constitucional. ¿Cómo está don Rodrigo Logan? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado estar acá, de nuevo, explicando temas, eso es lo que me gusta. Oiga, hay un tema que está circulando mucho y a mí me lo han comentado en distintas partes y me gustaría que tú me lo aclararas. A ver. ¿Qué es esto de la Agenda 2030? Es una planificación, es un plan político y programa creado por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas en el año 2015, donde se señalaba ciertos elementos a través de lo que ellos le llaman los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, cómo poder unir a todos los países en una agenda global con los principios de universalidad y no indivisibilidad, o sea, que los países dejen de ser unidades individualmente consideradas y pasen a ser parte de un órgano globalista. Y para esto la agenda establece un plan para poder llegar a esa agenda globalista al 2030, en todas las áreas, salud, vivienda, educación. Y tanto es así que incluso nosotros aquí en Chile tenemos el decreto 49 del 2016 que crea la Comisión de Implementación de la Agenda 2030 en Chile. Uno. En el proceso constitucional se hizo a propósito de que la presidenta de la convención de ese entonces, Elisa Loncón, firma con fecha 12 de agosto del 2021, que la gente lo puede encontrar ahí en la página chileconvención.cl, firma un memorándum donde le abre la puerta de par en par a la ONU para que se meta al proceso constitucional sin preguntarle a ningún convencional. ¿Cómo eso? ¿La ONU se mete directo? Directo, la gente lo puede buscar. O sea, se llama memorándum ONU 12 de agosto del 2021, firma Elisa Loncón con el representante de la ONU. Y además está lo más palpable, pues, amigo. Vea que Silvia Rux, R-U-C-K-S, Silvia Rux, que ella es la gente encargada residente de la ONU en Chile entre el 2016 y el 2021, y ella cuando la entrevistan en TVN, ella explica lo que es la Agenda 2030 y dice, mire, nosotros estamos haciendo una especie de experimento en Chile para poder exportar luego este modelo a otro lado. Ella habla de experimento, no lo digo yo, lo dice textual. Y eso me parece grave que nadie lo haya levantado, porque la Agenda 2030 en sí, per se nada es bueno, es malo, pero cuando se hace escondida de la ciudadanía creo que es complicado, al menos. ¿Dentro de esa Agenda 2030 está esta agenda indígena? Por supuesto, es parte de lo ODS, pues ya aparte el Tratado Internacional de Derecho Indígena, pues, amigo mío. Mira, la nueva, fíjate, en la Constitución actual, las fuentes del derecho, o sea, el marco normativo constitucional está en la Constitución, las leyes y los derechos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Eso es lo que dice el artículo 5, inciso 2 de la actual Constitución. Fíjate lo que agrega el proyecto de nueva Constitución. En el artículo 15 del proyecto de nueva Constitución dice los derechos y obligaciones contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile, igual que hasta ahora. Los principios generales de derecho internacional de los derechos humanos, o sea, aquí en los principios cae incluso las recomendaciones del relator de la ONU, también serían parte obligatoria. Y dice, y el derecho internacional consuetudinario, o sea que se transmite de boca en boca, por la costumbre, de la misma manera forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. O sea, lo que dice hoy día la ONU, eventualmente lo que dice el derecho internacional consuetudinario, que no conocemos, que se transmite por la costumbre, es parte de la Constitución. O sea, es un derecho que prima por sobre la ley. Oiga, Rodrigo, eso es grave. Usted que estuvo en el sistema de justicia, ¿qué pasa con estas detenciones de líderes en la macrozona sur? Porque hay gente que dice que no, que van a ser procesadas por el sistema actual, que podrían ser procesadas por el sistema propio de pueblos originarios. ¿Qué pasa? Para despejar un poquito eso. Para despejar. Dado que fueron detenidos antes de la vigencia, pensemos que gane la prueba, ¿ya? Como fueron detenidos antes de la promulgación de la nueva Constitución, porque desde el momento que gane la prueba, estamos pensando que gane la prueba el 5 de septiembre, el 4 de septiembre, luego se tiene que promulgar y 10 días después entra en vigencia la Constitución, la nueva, este proyecto. Mientras no entre en vigencia, queda en vigencia la actual. Y por tanto, los hechos por los cuales fue detenido Héctor Yaitul y su hijo,
¿ya? Y otros agentes más, para no centrarlo solamente en la familia Yaitul, fueron bajo la vigencia de esta Constitución y bajo las reglas de la actual Constitución, la del 80-2005. Por tanto, se rige bajo esa estructura, bajo la estructura del principio de legalidad que está en esta Constitución y bajo las normativas del Código Penal. ¿Listo? Ahora, si él llegara a anular el proceso, que eso es muy posible, porque es lo que está intentando hacer su abogado cuando le pide a la PDI que le entregue los informes de cuáles los personeros de gobierno han estado hablando con ellos. Con eso puede anular el juicio. El artículo 10 puede interponer una cautela de garantía, diciendo de que la detención fue ilegal y el acto de investigación fue ilegal. Listo, y hay una alta probabilidad que pase. Sí, pues aparte Rodrigo Román, no se le olvide, no es un niño de pecho, no es un abogado que no sepa, es un abogado que participó en el caso Huracán y en el caso Bomba. Y el tipo le ganó al Estado de Chile, sabe lo que tiene que hacer, absolutamente. Uno puede estar de acuerdo con sus declaraciones, pero hay que reconocer, el tipo sabe lo que está haciendo. Si anula y vuelve, ahí y tenemos ese pluralismo jurídico donde con la coexistencia de diversos sistemas penales, ¿ya? Diversos sistemas de resolución de conflictos, de justicia, pero no habla de penal, pero dentro de eso está el sistema penal. Él podría perfectamente decir que se quiere acoger a su Estado-Nación, el sistema de justicia de su Estado-Nación. Sí. ¿Sí? Pues, y ahí vamos a tener un problema grande. Y no hay leyes escritas en ese sistema penal mapuche. O sea, no, porque es consuetudinario. No, hoy día hablan del sistema jurídico, pero no hay leyes. Escrito. No, pues no hay nada escrito. Y como es consuetudinario, no solamente depende, ellos no tienen un tribunal mapuche. Ellos tienen normas que se imponen, o sea, que se establecen por sus autoridades religiosas, la machi, y por sus autoridades militares. ¿Eh? Pero otro de los problemas que tú también vayas a poder notar ahí cuando él trate de decir que lo juzgue su sistema de justicia indígena es cuáles van a ser las penas que se le van a imponer. Y además de eso, fíjate que el artículo 172 del proyecto de nueva Constitución, el que habla a propósito de las inhabilidades, dice no podrán optar a cargos públicos ni elección popular las personas condenadas por crímenes de bla, 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 y fíjate que no habla ni del narcotráfico ni del terrorismo. Entonces, aun cuando a él le hayan... O sea, una persona que esté imputada por narcotráfico o terrorismo podría ocupar cargos públicos. Podría ocupar cargos públicos. ¿Y eso no lo discutieron? No, sí lo discutimos, y ahí yo te puedo decir perfectamente en el tema del narcotráfico, lo habíamos agregado y cuando tuvimos que votarlo, lo votamos en contra. Y me acuerdo que estaba muy palpable en ese momento, ¿verdad? El caso San Ramón. Sí. Ya. Y a propósito de eso discutimos, porque dieron vuelta la votación, que había salido el alcalde de San Ramón, se había dado vuelta la votación, se repitió, perdió, y después lo formalizaron, incluso él estuvo detenido. Y dijimos, ¿qué pasa si el narco nos llega a la política? ¿Por qué no inhabilitamos los cargos? Entonces dijeron, no, es que eso lo vamos a colocar después. Y en el caso del terrorismo... Todo era después, la armonización, el pleno, armonización, todo después. Y el caso del terrorismo fue, porque también íbamos a colocar el caso del terrorismo acá, pero a algunos colegas dijeron que no, porque podía ser utilizado como un arma de acción política por parte de los gobiernos de turno para iniciarle acciones, una querella de la ley de terrorismo a determinados activistas para que evitarles que se presentaran como cargos de elección popular. Oiga, por eso la sacaron de acá. Rodrigo, usted hace una semana atrás dijo que habían cosas peligrosas adentro de la Constitución. ¿Qué cosas peligrosas hay en el nuevo texto? A ver, cosas peligrosas. La facultad que tiene el presidente de gobernar por decreto, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Con pera y manzana. Pera y manzana. Existen ciertas materias en el derecho que son tan importantes que el legislador, el constituyente y el legislador dice que tienen que ser, son materias de ley. O sea, se las dejamos al Parlamento, son súper importantes. Por ejemplo, la descentralización del Estado, el tema de los emblemas patrios, se lo dejamos al legislador. Al legislador, al Congreso. Al Congreso, ¿cierto? Y todo lo que no está en materia de ley lo puede desarrollar el presidente de la República a través de decreto, que es un papel que él firma. Listo. Decreto, se va. Listo. Pero acá tenemos algo peligroso, porque el artículo 288 del proyecto de nueva Constitución dice: quien ejerza la presidencia tiene la potestad de dictar aquellos decretos, aquellos reglamentos, decretos, instrucciones que considere necesario él o ella para la ejecución de las leyes. O sea, sin preguntarle al Congreso. Lo que él considera necesario. Mira, yo te voy a dar un solo ejemplo. Hagamos un ejemplo. Y extrémelo también, para entenderlo bien. Dale, te lo voy a extremar. Hoy día, es que está muy en boga, así que en la actual Constitución, el artículo 63 están las materias de ley. Sí. O sea, esto es lo que tiene que hacer por el Congreso. Dentro de las materias de ley, en el artículo 63.6 están: solo son materias de ley las que modifiquen la forma o característica de los emblemas patrios, el escudo y la bandera. O sea, si usted quiere cambiarle la estrella
o quiere cambiarle el huemul. el huemul, usted tiene que hacerlo por ley, ¿vale? En el texto de nueva constitución ya no es materia de ley. El presidente, Podría hacerlo por decreto. o sea, la polola le puede decir al presidente, cambiemos el huemul. Exacto, porque hoy día lo que sí está establecido son los emblemas, porque esta conversación yo la tuve, y en el artículo 13 dice, son emblemas la bandera, el escudo y el himno. Y en el 2 dice, el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Pero no dice cuáles son los formatos de la bandera. No dice cómo es el escudo, no dice cómo es el himno. Entonces yo puedo tener una bandera, yo lo puse al extremo. Sí. Imagínate que se le ocurre colocarle al centro de la bandera el signo de la ONU, de la Agenda 2030. Nadie podría decirle nada porque no es materia de ley. No está en el artículo 264 de las materias de ley. En cambio aquí sí, aquí no. Y tiene la facultad el presidente de, dictar de gobernar por decreto. Esa es una. Es peligrosa. Oye, me está botando sí, todo. perdón. Oiga, Otra segunda. Ya. Mira, esa ya es grave. Otra es, nosotros dijimos hoy día a las regiones que íbamos a aplicar el tema del regionalismo y que los íbamos a escuchar. En la Constitución actual tenemos la Cámara de Diputados y el Senado como Cámara de Espejo, ¿cierto? Por eso es simétrico. Sí. Pero hoy día dijimos que íbamos a cambiar y que iba a haber un Congreso plurinacional en el texto de nueva Constitución. Íbamos a cambiar por un Congreso plurinacional de diputados y diputadas y una Cámara de las regiones, ¿cierto? Que eran asimétricos, porque no tenían las mismas facultades. O sea, hoy día la Cámara de Diputados entra un proyecto de ley, lo tramita, lo revisa el Senado, si no están de acuerdo va a la comisión mixta, mitad diputados, mitad senadores, si no están de acuerdo no hay ley. contrapeso. Contrapeso. En el proyecto de nueva Constitución está el Congreso, está la Cámara Territorial, donde se eligen a los representantes de la región en un mínimo de 3 y discuten, ¿cierto? No tienen la misma materia. Si usted discute propiedad, seguridad social o el trabajo, solamente el Congreso, la Cámara Territorial no tiene atribuciones. Pero pensemos en aquellos que sí tienen atribuciones. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el Congreso de Diputados y Diputadas que está elegido de manera proporcional a los habitantes de la República? O sea, en el Congreso plurinacional, ¿quiénes van a tener más representación? Valparaíso, Santiago y Concepción, donde hay más habitantes. ¿Y dónde está la representación de las regiones? En la Cámara de las Regiones, ¿por cierto? En la Cámara Territorial. ¿Qué pasa cuando entren en conflicto? Y mira, y esto es peligroso, artículo 273, número 2. La Cámara, o sea, la Cámara Territorial, contará con 60 días desde que recibe el proyecto para formular la enmienda y remitirla al Congreso. ¿Sí? Recibe un proyecto al Congreso, lo revisan 60 días. El Congreso, podrá aprobarlas, esas observaciones que hace la Cámara, o insistir en el proyecto original con el voto favorable de la mayoría, ni siquiera de la mayoría absoluta, la mayoría de los absolutos. Entonces, ¿vale la opinión de las regiones o no? No. No, pues el Congreso, chao, les dice, mire, se hace lo que yo quiero, no lo que ustedes quieren. Entonces, ¿qué pasa si con la Cámara Territorial de Aysén, si quieren algún beneficio especial para su zona, y el Congreso dice que no? No, no. Y ese Congreso manejado por diputados. ¿Cachai? O sea, papá, está la explicación. Hay muchas más, hermano, pero... Rodrigo, ¿usted quedó contento con el proceso constituyente? ¿Con el proceso o con el texto? Con el texto y proceso. Mira, en el proceso, Gonzalo, yo hice tripas corazón. Hice tripas corazón porque lo que dije el otro día en el programa es Sin Filtro. O sea, ya, me senté y dije, aquí está la Agenda 2030. Ya, pero es por mi país, echémosle para adelante. Después me di cuenta que habían refichajes ilegítimos de los partidos políticos que habían elegido a los mismos convencionales. O sea, no debieron haber estado ahí. Ya, pero no importa. Después dije, también calcularon mal los escaños reservados. Porque tú sabes que los escaños reservados, tú sabes cómo debieron haberse calculado. O sea, lo que hicieron los diputados fue, ¿cuántos habitantes somos? 19 millones. ¿Cuántos son los diputados? 155, que es lo mismo que iba a hacer la convención. Te da algo así como 122.000 por cada diputado. Entonces dijeron, bueno, ¿y cuántos son los indígenas en Chile? Debieron haber tomado el registro de la CONADI, De la CONADI. que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en virtud de la ley 19.253. Y tomaron el censo. Y tomaron el censo. Entonces, por eso, los escaños reservados no debieron haber sido más de 8, y son 17. Ya. Ok, yo dije, ya, ok. Por mi país. Por mi país. Ya. Y la cuarta, que ha pasado piolita, que el día de la inauguración de la Convención Constitucional no había nada listo, no habían pantallas, no estaba nada. Entonces todos le echaron la culpa al presidente Piñera y a su gente diciendo incompetente, ustedes no se prepararon para esto. Pero nadie contó que el boicot partió de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados firmó un convenio con la SECPRES, donde recibió la Cámara de Diputados 805 millones de pesos para instalar todo. Y devolvió ese convenio en mayo del 2021, el 15 de mayo, un mes y medio antes de empezar la convención. Y en vez de devolver los 805 millones de pesos con todo instalado, devuelve 168 millones de pesos y con el 5% de lo que tenían que hacer. O sea, le pasaron la pelota de nuevo al gobierno. Y segundo, el Senado tenía que haber dejado entrar a la SECPRES, porque acuérdate que el ex Congreso es un monumento nacional, pues. Sí, pues. Y tenía que haberlo dejado, ¿sabes cuántas veces lo dejó entrar? Cero. Y yo ese día en Sin Filtro te llevaba ¿Y sabes quién dio la orden de que no entrara? Yarna Proboste. Y Yarna Proboste a esa altura, ¿qué es lo que era? Candidata presidencial. Eso nadie lo ha dicho, hermano.
Y yo lo llevé ahí con papel en mano porque me costó un montón, lo pedí por la ley de transparencia. Y yo con todo eso dije, el proceso, ok, miré el vaso medio lleno. ¿Cuál es el vaso medio lleno? Que nunca en 30 años se había hablado de política. Y eso me gustó. Acuérdate que en el año 94, en el gobierno del presidente Frei, se elimina el ramo de educación cívica y filosofía, de ambos del currículum. Sí. Y se restablece filosofía en el 2018. Pero, y educación cívica, lo pagamos carísimo con los niños que estaban... Los pagamos carísimo. Carísimo. Fue una mala idea. Pero nuevamente volvimos a hablar de política, volvimos a poner en el tapete a los grupos invisibilizados, los niños, niñas adolescentes, mujeres, gente con grave discapacidad, adultos mayores, privados de libertad, pueblos tribales, pueblos indígenas, disidencias sexuales, regionalistas, ambientalistas, animalistas, la gente del agro, la gente con vulnerabilidad social. Qué rico haberlos escuchado. 6.437 audiencias públicas. Y yo me quedé con eso. Me quedé también con que volvimos a repensar la sociedad que queríamos, aun cuando sabía que estaba la Agenda 2030, pero volvimos... Eso es democracia. Y me quedé con eso. Pero después empezaron los problemas. Cuando teníamos el texto, nosotros habíamos discutido, por ejemplo, en la Comisión Transitoria de Consulta y Participación Indígena, y teníamos que votar. Y empezaron las malas prácticas, por la práctica en que se necesitaban 78 votos para que se aprobara algo, y se pusieron de acuerdo el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Colectivo Socialista, y formaron una coalición y presentaron una indicación sustitutiva. Sustituyeron todo lo que habíamos hecho los convencionales durante un mes y medio y lo sustituyeron por lo que ellos quisieron con los pueblos originarios. ¿Cachai? Y con 82 nos pasaron. Ya, esa fue una. Después, el tema de que no, si la Comisión de Armonización no le va a meter ninguna coma al texto. Mentira, acá empezaron a cambiar textos que nosotros ya habíamos aprobado por 2/3. Y la última, la gota que realzó el vaso fue cuando cambiaron los 2 artículos en la mesa, 3 días antes de que fue el... ¿Te acordáis, no? Sí, pues. Y fue del terror. Entonces, eso, amigo mío, ya mi paciencia tiene un límite, porque de verdad el diseño que se plasma aquí es un diseño distinto, pero con todos esos elementos lo hace un diseño, está muy viciado. Y la gente no lo sabe, ese es el problema. Y los que deberían darlo a conocer tampoco lo evidencian. Si por último usted le dice a la gente, mire, lo tenemos que hacer porque es necesario, dado que, pero como no lo evidencian, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que la frustración es directamente proporcional al grado de expectativa que tú creaste. Nosotros le estamos creando un alto grado de expectativa a la gente, diciéndole, mucha gente cree que cree que con esto va a solucionar todos sus problemas. Y no sabe nada. ¿Sabéis cuánto la misma gente del Frente Amplio dice? ¿Sabéis cuánto se va a demorar esta constitución en estar en régimen? 8 a 15 años. 8 a 15 años. ¿Y sabéis cuánto nos va a costar esto? Si ya salió un ex 40.000 millones 45.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto es para mantener a Chile en un año? 80.000 millones de dólares. Significa que esto es más de la mitad de la ley de presupuesto nacional por año. Entonces esas cosas... ¿Por qué no le decimos a la gente, sí, mire, va a haber un cambio, era necesario, pero va a doler? Sí. Por último, que se preparen. Porque hoy día tenemos una alta inflación, una alta tasa de interés, tenemos esta inflación, como nunca la había. Nos estancamos en producción y tenemos una alta inflación. Y esto, fíjate que hoy día el proyecto de nueva constitución, y nosotros también se lo dijimos a la mesa, le dijimos, mire, ¿cómo vamos a votar algo que todavía no sabemos cuánto va a costar? Pero además de eso, fíjate que el proyecto de nueva constitución, automáticamente cuando tú lo votas, lo promulgas, empiezan los gastos de inmediato. Se crean 19 instituciones nuevas que empiezan a generar gastos de inmediato. Y los derechos sociales, que es lo más importante, 5 años después. 5 años después la gente tiene los derechos, pero el primer día el fisco tiene que empezar a meterle las lucas. Oiga, Rodrigo, ¿usted ya tiene claro qué va a votar? Desapruebo, sí, te lo dije ese día en el... Desapruebo. En el efecto del mismo, rechazo, la rayita. Sí. ¿Pero por qué desapruebo? Porque yo le digo a la gente, miren, ¿por qué es desapruebo? Porque yo llego a la misma conclusión, pero por argumentos distintos. Yo no quiero el rechazo por el rechazo, porque eso lo encuentro cruel. Y además porque el artículo 172 de la actual Constitución, que ese día, ¿viste la cara que me puso el Pancho Rego? No le gustó lo que yo dije, pero es así. El artículo 142 de la actual Constitución dice, si la cuestión planteada por la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Eso es muy grave, pues, amigo, porque si tú le estás diciendo a la gente que si gana el rechazo, continúa vigente la actual Constitución, pero en octubre del 2002 le preguntaste, ¿quiere una nueva Constitución? La gente en un 80% te dijo que sí. Entonces borraste con el codo lo que escribiste con la mano. Con esto estáis mandando, disculpen el término, estáis mandando a la cresta lo que la gente dijo en octubre del 2020. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Rodrigo Logan, muchas gracias. Hermano. Un capítulo increíble. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Esto fue otro capítulo más de Tolerancia Total.